Hoy en día, como han incrementado el número de automóviles que circulan por las carreteras en todo el mundo, y eso a su vez ha traído como consecuencia el aumento en el número de accidentes, esto ha generado pérdidas de bienes materiales y de vidas humanas, por lo que ante esta problemática, la industria automotriz se vio en la necesidad de integrar elementos de seguridad para los automóviles, como son los cinturones de seguridad automáticos, el sistema antibloqueo de frenos y las bolsas de aire, las cuales tienen un sistema completo que está formado por una bolsa de poliamida, que es un material ligero y resistente, un juego de sensores y un sistema generador de gas. Las bolsas de aire se inflan por la reacción química de ácido de sodio con nitrato de potasio para producir gas nitrógeno, y esa fuerte explosión de nitrógeno es lo que hace que se inflen a una velocidad aproximadamente de más de 300 km por hora, y un segundo después ese gas se disipa rápidamente a través de unos pequeños hoyos en la bolsa para que el pasajero se pueda mover. Entonces, estas bolsas de aire funcionan al inflarse tan pronto como el vehículo disminuye su velocidad de manera drástica, es decir, cuando hay un impacto o un choque, y esto ocurre aproximadamente entre 30 y 40 milésimas de segundo, y todo esto es posible gracias a una gama de sensores y mecanismos de presión. Además, las bolsas incluyen un acelerómetro que detecta los cambios de velocidad. Es por eso que si detecta que hay una desaceleración por encima de lo preestablecido, el circuito de los airbags o bolsas de aire se activa, y cuando ese circuito empieza a funcionar, pasa una corriente eléctrica a través de un elemento calefactor encargado de inflar la bolsa, la cual generalmente viene empacada en un espacio detrás del volante o en el lado del tablero del pasajero. Y cuando la cabeza del conductor o del pasajero hace contacto con la bolsa de aire, este comienza a desinflarse liberando la presión o el aire a través de unos pequeños agujeros, y para cuando el vehículo ya se haya detenido por completo, la bolsa ya debe de estar desinflada. Así que, de manera resumida, cuando ocurre un accidente automovilístico, el circuito eléctrico se cierra por completo. Entonces se enciende la mezcla de ácido de sodio y nitrato de potasio, produciendo gas nitrógeno, y eso es lo que hace que se infle la bolsa de aire. Y como se puede ver en la imagen, los volantes ya traen incluidos la bolsa de aire, lo que activa un sensor de impacto cuando ocurre el accidente. Y básicamente esto es gracias a todas las reacciones químicas que se llevan durante este proceso. Ahora hablaremos sobre la reacción química que es la encargada de que las bolsas de aire se inflen. Para empezar, el compuesto de esta reacción es la ácida de sodio. Esta se descompone para producir sodio metálico que reacciona con oxígeno de forma violenta. Y el gas nitrógeno es el encargado de inflar estas bolsas de aire. Para que no sea una reacción dañina, como ya lo había mencionado antes, se requiere de una reacción secuencial. Esta se debe de convertir el sodio en óxidos y después en sales. La reacción con la cual se conforma es de 2 moles de ácido de sodio en estado sólido que reaccionan para producir 2 moles de sodio en estado líquido más 3 moles de nitrógeno en estado gaseoso. También no debemos olvidar que depende del lugar del auto en el que se encuentre para saber qué tanto gas necesitamos para las bolsas de aire. Para poder calcular la cantidad de sustancias que se requieren para producir el gas necesario para inflar una bolsa de aire, se ocupan las reacciones químicas. Se hacen los cálculos necesarios y actualmente se sabe que se ocupa una cantidad de 67 litros de gas por 130 gramos de ácido de sodio. Hay muchos factores que influyen también en la cantidad de producto que se debe usar, así sea el calor, la humedad, la rapidez en la que salen estos productos, para poder crear las reacciones necesarias. Debemos tener cuidado con los reactivos que utilizamos y de la forma en que estos crean productos, ya que si los reactivos no son utilizados de forma correcta o en cantidades correctas, pueden llegar a generar productos muy dañinos para el ser humano. Por ejemplo, una reacción incorrecta podría crear ácido de sodio,
la cual hace un sodio metálico que reacciona de forma muy violenta con el oxígeno, provocando un accidente. Otra reacción que podría causar unos problemas es el sodio con el nitrato de potasio, ya que al juntarse pueden crear óxido de potasio y óxido de sodio. Estos dos compuestos son muy peligrosos, por lo cual deben ser evitados a toda costa hacia los pasajeros. Reacciones químicas que contienen las airbags o bolsas de aire pueden salvar vidas, pues como sabemos, las airbags contienen una secuencia de reacciones químicas, que una de estas es el ácido de sodio que produce gas nitrógeno, y el gas nitrógeno es el principal componente que ayuda a que las bolsas de aire se expandan. Al inflarse estas bolsas de aire rápidamente, generan una fuerza que se opone al movimiento causado por la colisión de pues en este caso de un accidente. Y con esto lo que hace es que evitamos que los pasajeros salgan lastimados en gran medida. Como sabemos, las bolsas de aire ocupan de muchas reacciones químicas que en cierta medida algunos al pasar el proceso para la creación de estas airbags son tóxicos, por lo que algunas precauciones que debemos de tener es utilizar guantes, bata, anteojos para cubrir nuestra cara, de igual manera cubrebocas que nos permita ser menos accesibles para los olores tóxicos que podrían generarse al reproducir todo esto. También obviamente en el momento pues no se tiene todo eso, pero estas son algunas precauciones que deberían de tomar en cuenta. O bolsas de aire se basa en la descomposición de ácido sódico, un compuesto termodinámicamente estable pero inestable cinemáticamente, es decir, reactivo en ciertas condiciones como cuando se calienta, golpea o presiona generando nitrógeno. Esto es lo que pasa en los autos cuando se libera la bolsa de aire. Y para que esta bolsa no libere tantos contaminantes, hemos pensado en una solución, la cual es que dichas bolsas sean hechas a partir de materiales más biodegradables, para que así se puedan descomponer a partir del agua o del suelo. La separación se surte de acuerdo al material, en este caso plástico y aluminio. Ambos materiales aprovechan para fundición como materia prima para otros procesos industriales, mientras que la bolsa se maneja como residuo peligroso por sus componentes y se hace necesario disponerla por gestores ambientales especializados. Para el manejo y la destrucción del airbag se debe garantizar siempre como primera medida el estallido del mismo, ya que la bolsa trabaja con alto contenido de pólvora y químicos que ante cualquier situación o reacción de energía puede generar la expansión violenta. De esta forma se disminuye el riesgo de accidentes para la persona que se encuentra realizando la manipulación del elemento. Es importante aplicar todos estos conocimientos que trae consigo la química. Es impresionante saber cómo las reacciones químicas pueden salvar tu vida. A veces no nos ponemos a pensar sobre qué sucede a través de una reacción, qué es lo que hace, cómo es el funcionamiento de las cosas. Para eso, la química es la encargada de que todo esto sea posible, de que incluso pueda salvarte la vida.